La teoría de grafos, también llamada teoría de gráficas, es una rama de las matemáticas y la ciencia de la computación que estudia las propiedades de los grafos. El origen de la teoría de los grafos se remonta al siglo XVIII con el problema de los puentes de Königsberg, el cual consistía en encontrar un camino que recorriera los 7 puentes del río Prager en la ciudad de Königsberg, actualmente Kaliningrado, de modo que se recorrieran todos los puentes pasando una sola vez por cada uno de ellos. Por otra parte, el trabajo de Leonhard Euler sobre la solución de un problema relativo a la geometría de la posición en 1736 es considerado el primer resultado de la teoría de grafos. También se considera uno de los primeros resultados topológicos en la geometría, que no depende de ninguna medida. Este ejemplo ilustra la profunda relación entre la teoría de los grafos y la topología. El término grafo proviene de la expresión graphic notation, notación gráfica, usada por primera vez por Edward Franklin y posteriormente adoptada por Alexander Kronblum en 1884, y hacía referencia a la representación gráfica de los enlaces entre los átomos de una molécula. El primer libro sobre la teoría de los grafos fue escrito. Los grafos no deben ser confundidos con las gráficas, que es un término muy amplio. Formalmente, un grafo G igual a B es una pareja ordenada en la que B es un conjunto no vacío de vértices y E es un conjunto de aristas, donde E consta de pares no ordenados de vértices tales como X e Y que pertenecen a E. Entonces decimos que X y Y son adyacentes y el grafo se presenta mediante una línea no orientada que una dichos vértices. Si el grafo es dirigido, se le llama digrafo. Se denota de entonces el par X e Y es un par ordenado. Esto se representa con una flecha que va de X hasta Y y se dice que X y Y pertenecen a E. ¿Cómo se compone un grafo? Se compone a través de aristas. Son líneas con las que se unen los vértices de un grafo. Aristas adyacentes. Dos aristas son adyacentes si convergen en el mismo vértice. Aristas paralelas. Son dos aristas conjuntas si el vértice inicial y final son el mismo. Arista cíclica. Es la arista que parte de un vértice para entrar en sí mismo. Cruces. Son dos aristas que cruzan en un mismo punto. Vértices. Los vértices son elementos que forman un grafo. Cada uno lleva asociada una valencia característica según la situación que se corresponde con la cantidad de aristas que confluyen en dicho vértice. Y camino. Se denomina camino de un grafo un conjunto de vértices interconectados por aristas. Dos vértices están conectados si hay un camino entre ellos. Representación de grafo. Existen diferentes formas de representar un grafo simple, además de la geometría y muchos métodos para almacenarlos en la computadora. La estructura de datos usada depende de las características del grafo y el algoritmo usado para manipularlo. Entre las estructuras más sencillas usadas se encuentran las listas y las matrices, aunque frecuentemente se usa una combinación de ambas. Las listas son preferidas en grafos dispersos porque tienen un eficiente uso de la memoria. Por otro lado, las matrices proveen acceso rápido, pero pueden consumir grandes cantidades de memoria. Estructura de la lista. Lista de incidencia. Las aristas son representadas con un vector de pares ordenados si el grafo es dirigido, donde cada par representa una de las aristas. Lista de adyacencia. Cada vértice tiene una lista de vértices los cuales son adyacentes a él. Esto causa redundancia de un grafo en un grafo no dirigido, ya que A existe en la lista adyacencia de B y viceversa, pero las búsquedas son más rápidas, al costo de almacenamiento extra. Lista de grados, también llamada secuencia de grados o sucesión gráfica de un grafo no dirigido, es una secuencia de números que corresponde a los grados de los vértices de un grafo. Estructuras matriciales. Matriz de adyacencia. El grafo está representado por una matriz cuadrada M de tamaño n a la 2, donde n es el número de vértices. Si hay una arista entre un vértice X y un vértice Y, entonces el elemento M sub Y X es 1, de lo contrario es 0. Matriz incidencia.
El grafo está representado por una matriz de A aristas por B vértices, donde el vértice arista contiene la información de la arista 1 conectado, 0 no conectado. Problema de teoría de grafos. Subgrafos inducidos y menores. Un problema común, denominado problema de isomorfismo de subgrafos, es encontrar un grafo fijo como subgrafo de un grafo dado. Una razón para estar interesado en esta cuestión es que muchas propiedades de grafos son heredadas y de subgrafos, lo que significa que un grafo tiene una propiedad si y solo si todos sus subgrafos a su vez la poseen. Desafortunadamente, encontrar subgrafos máximos de un cierto tipo suele ser un problema NP completo. Por ejemplo, encontrar el subgrafo completo más grande se llama problema de la clique. Un problema similar es encontrar un subgrafo inducido en un grafo dado. De nuevo, algunas propiedades importantes son heredadas con respecto a subgrafos inducidos, lo que significa que un grafo tiene una propiedad así solo si todos sus subgrafos inducidos la tienen. Encontrar subgrafo inducido máximo de un determinado tipo es, de nuevo, un problema NP completo. Encontrar el subgrafo inducido más grande sin bordes o conjunto independiente se denomina problema del conjunto independiente. Otro nuevo problema es el problema del menor contenido, que es encontrar un grafo fijo como menor de un grafo dado, o un menor o un subcontradicción de un grafo es cualquier grafo obtenido tomando un subgrafo y contrayendo algunos bordes. Muchas propiedades de grafos son heredadas de menores, lo que significa que un grafo la tiene si solo si todos sus menores la tienen también. Por ejemplo, el teorema de Wagner estipula que un grafo es plano si contiene como menor ni el grafo bipartido completo ni el grafo completo. Un problema de las mismas características es el problema de la subdivisión del contenido. Una subdivisión o homeomorfismo de un grafo es cualquier grafo obtenido subdividiendo algunos bordes. La subdivisión del contenido está relacionada con las propiedades de los grafos tales como la planeza. Por ejemplo, el teorema de Kuratov-Zogin establece que un grafo es plano si contiene una subdivisión, ni el grafo bipartido ni el grafo completo. Otro problema en la subdivisión de contenido es la conjetura de Kalman-Seymour. Cada grafo de 5 vértices conectados que no es plano contiene una subdivisión del grafo completo de 5 vértices. Otro problema de clase tiene que ver con el alcance para el cual varias especies y generalizaciones de grafos están determinadas para sus subgrafos de puntos eliminados. Por ejemplo, la conjetura de la reconstrucción. Otro problema de clase tiene que ver con el alcance para el cual varias especies y generalizaciones de grafos están determinadas para sus subgrafos de puntos eliminados. Por ejemplo, la conjetura de la reconstrucción. Otro problema de clase tiene que ver con el alcance para el cual varias especies y generalizaciones de grafos están determinadas para sus subgrafos de puntos eliminados. Por ejemplo, la conjetura de la reconstrucción. Ciclos y caminos hamiltonianos. Un ciclo es una sucesión de aristas adyacentes, donde no se recorre 2 veces la misma arista y donde se regresa al punto inicial. Un ciclo hamiltoniano tiene además que recorrer todos los vértices exactamente una vez, excepto en el vértice del que parte y al cual llega. Por ejemplo, en un museo grande, lo idóneo sería recorrer todas las salas una sola vez. Esto es buscar un ciclo hamiltoniano. En el grafo que representa el museo, los vértices son las salas y las aristas los corredores o puertas entre ellas. Se habla también de camino hamiltoniano si no se impone regresar al punto de partida, como en un museo con una única puerta de entrada. Por ejemplo, un caballo puede recorrer todas las casillas del tablero de ajedrez sin pisar 2 veces por la misma. Esto es un camino hamiltoniano. Un ejemplo de un ciclo hamiltoniano en el grafo del dodecaedro. Hoy en día no se conocen métodos generales para hallar un ciclo hamiltoniano en tiempo polinómico, siendo la búsqueda por fuerza bruta de todos los posibles caminos u otros métodos excesivamente costosos. Existen, sin embargo, métodos para descartar la existencia de
ciclos o caminos hamiltonianos en grafos pequeños. El problema de determinar la existencia de ciclos hamiltonianos entra en el conjunto de los NP complejos. Continuando, hablaremos acerca de lo que son los grafos planos. Este es un tipo de grafo que puede ser dibujado en el plano sin que ninguna arista se cruce. Una definición más formal puede ser que este grafo pueda ser incrustado en un plano. Los grafos K5 y el K3,3 son los grafos no planos minimales, los cuales nos permitirán caracterizar el resto de los grafos no planos. Todo grafo plano puede ser dibujado sobre la esfera y viceversa. Una generalización de los grafos planos son grafos dibujados e incrustados sobre superficies de género arbitrario. En esta terminología, los grafos planos tienen género 0 por ser el plano y la esfera de género 0. El matemático polaco Kazimierz Jaworski encontró una caracterización de los grafos planos conocida como el teorema de Kuratowski, en el cual decía que un grafo es plano si y solo si no contiene un subgrafo isoformo o una subdivisión elemental de K5, el grafo completo de 5 vértices, o K3,3, el grafo bipartido completo de 6 vértices. Caracterización de grafo. Grafo simple. Un grafo es simple si a lo sumo existe una arista uniendo dos vértices cualesquiera. Esto es equivalente a decir que una arista cualesquiera es la única que une dos vértices específicos. Un grafo que no es simple se denomina multigrafo. En la teoría de grafos, el concepto de grafo simple es muy recurrido en la definición de otros antes, como lo de los grafos completos, grafos bipartidos, completos, árboles y otros más. La definición de esto nos deja claro, como vemos en la imagen, que este es un caso muy simple de reconocer, entre otros que no lo son, bien por la presencia de lazos o de más de una arista entre los pares de vértices. Grafos conexos. Es conexo si cada par de vértices está conectado por un camino, es decir, si para cualesquiera par de vértices A y B existen al menos un camino posible desde A hacia B. Un grafo es doblemente conexo si cada par de vértices está conectado por al menos dos caminos disjuntos, es decir, es conexo y no existe un vértice tal que al sacarlo del grafo resultante sea disconexo. Los términos matemáticos, la propiedad de un grafo fuertemente conexo permite establecer una relación de equivalencia para sus vértices, la cual lleva a una partición de estos dos componentes fuertemente conexos, es decir, porciones de grafos que son fuertemente conexas cuando se consideran como grafos aislados. Esta propiedad es importante para muchas demostraciones de teorías de grafos. Grafos completos. Un grafo es completo si existen aristas uniendo todos los pares posibles de vértices, es decir, todo par de vértices AB debe tener una arista E que los une. Un conjunto de grafos completos es denominado usualmente K, siendo K sub n el grafo completo de n vértices. Un K sub n, es decir, grafo completo de n vértices, tiene exactamente la siguiente fórmula: el número de aristas. La presentación gráfica de los K sub n como los vértices de un polígono regular da cuenta de su peculiar estructura. Grafos bipartidos. Un grafo G es bipartido si puede expresarse como G igual a B sub 1 unido a B sub 2 en A, es decir, sus vértices son la unión de dos grupos de vértices bajo las siguientes condiciones. Si B sub 1 y B sub 2 son disyuntos y no vacíos, cada arista de A une un vértice de B sub 1 con uno de B sub 2. No existen aristas uniendo dos elementos de B sub 1 análogamente para B sub 2. Bajo estas condiciones, el grafo se considera bipartido y puede describirse informalmente como el grafo que une o relaciona dos conjuntos de elementos diferentes, como aquellos resultantes de los ejercicios y rompecabezas en lo que debe unirse un elemento de la columna A con un elemento de la columna B. Homeomorfismo de grafos. Dos grafos, G sub 1 y G sub 2, son homeomorfos si ambos pueden obtenerse a partir del mismo grafo con una sucesión de subdivisiones elementales de aristas. Árboles. Un grafo que no tiene ciclos y que conecta a todos los puntos se le llama un árbol.
En un grafo con n vértices, los árboles tienen exactamente n-1 aristas y hay n elevado a la n-2 árboles posibles. Su importancia radica en que los árboles son grafos que conectan todos los vértices utilizando el menor número posible de aristas. Un importante campo de aplicación de su estudio se encuentra en el análisis filogenético, el de la filiación de entidades que derivan una de otra en un proceso evolutivo que se aplica sobre todo a lo que es la averiguación del parentesco entre especies, aunque se ha usado también, por ejemplo, en el estudio de parentesco entre lenguas. Grafos ponderados o etiquetados. En muchos casos es preciso atribuir a cada arista en números específicos llamado valuación, ponderación o coste según el contexto, y se obtiene así un grafo valuado. Formalmente es un grafo con una función b igual a a, entonces r más. Es una función que hace corresponder vértices de G a un conjunto de etiquetas. Es decir, este grafo se encuentra representado, como se ve en la imagen, con conjuntos de etiquetas o por lo general números enteros que van definiendo el grafo para su mejor comprensión. Tenemos lo que es el diámetro, que nos dice que es un grafo. En un grafo la distancia entre dos vértices es el menor número de aristas de un recorrido entre ellos. El diámetro, en este caso, en una figura como un grafo, es la mayor distancia entre todas las partes del punto de la misma. El diámetro de los k sub n es 1 y el de los dos es k sub n por p, es 2. Un diámetro infinito puede significar que el grafo tiene una infinidad de vértices o simplemente que no es conexo. También se puede considerar el diámetro promedio como el promedio de la distancia entre dos vértices. El diámetro es una figura como un grafo, en la mayor distancia entre todos los pares de puntos de la misma. Ya hablando acerca de lo que son las aplicaciones de los grafos, en que se nos hace, o digamos, se nos hace útil utilizar lo que es la teoría de grafos para mayor comprensión de algunos conceptos, puede ser. Se puede resolver diversos problemas, como por ejemplo la síntesis de circuitos secuenciales, contadores o sistemas de apertura. Se utiliza para diferentes áreas, por ejemplo, dibujo computacional en todas las áreas de ingeniería. Los grafos se utilizan también para modelar trayectos como el de una línea de autobús a través de las calles de la ciudad, en el que se pueden obtener caminos ópticos para el trayecto aplicando diversos algoritmos, como puede ser el algoritmo de Floyd. También nos sirve para lo que es en el campo de la informática, ya que ha servido para la resolución de importantes y complejos algoritmos. Un claro ejemplo es el algoritmo de Dijkstra, utilizado para la determinación del camino más corto en el recorrido de un grafo con determinados pasos en sus vértices. También tenemos que los grafos han servido en la inspiración para las ciencias sociales, en especial para desarrollar un concepto no metafórico de red social que sustituye los nodos por los actores sociales y verifica la posición, centralidad e importancia de cada actor dentro de la red. Esta medida permite cuantificar y abstraer relaciones complejas de manera que la estructura social puede representarse gráficamente. Se emplea también en problemas de control de producción, para proyectar redes de ordenadores, para diseñar módulos electrónicos modernos y proyectar sistemas físicos con parámetros localizados, mecánicos, acústicos y eléctricos. También para la solución de problemas de genética y problemas de automatización de la proyección, apoyo matemático de los sistemas modernos en el procesamiento de la información. También son importantes en el estudio de la biología y hábitat. Entre las aplicaciones de la teoría de gráfica que se ha vuelto importante en la actualidad, podemos encontrar el estudio de redes sociales, cuya importancia radica en el adecuado almacenamiento de datos, puesto el costo del tiempo de búsqueda en la información de cada miembro que pertenece en esta red puede tomarse demasiado alto debido a un número de usuarios. Son diversas las aplicaciones que se le da a lo que son los grafos, que nos permiten así desarrollar de manera más organizada, concreta, lo que son nuestras ideas en cualquiera de las áreas.